Poema del hombre Dios. El Evangelio como me ha sido revelado. María Valtorta. Continuación. Jerusalén arde bajo un sol meridiano. Un espacio abovedado que ofrece sombra refresca la vista cegada por este sol que incide sobre las paredes blancas de las casas y hace arder el suelo de las calles. Y lo blanco incandescente de las paredes y lo oscuro de estas bóvedas hacen de Jerusalén una extraña pintura en blanco y negro, una alternancia violenta de luces y penumbras. En contraste con la luz violenta, estas parecen tinieblas, una alternancia atormentadora como una obsesión, porque quita la facultad de ver o por demasiada luz o por demasiada penumbra. Se camina con los ojos semicerrados tratando de correr por donde hay luz y calor, y aminorando la marcha bajo las bóvedas, donde es necesario ir despacio, porque el contraste entre las luces y las tinieblas hace que incluso con los ojos abiertos nada se vea. De este modo caminan los apóstoles en una ciudad que el sol en su cenit ha convertido en desierto. Sudan y se secan cara y cuello con la capucha y resoplan. Cuando salen de la ciudad, termina para ellos el alivio de los tramos abovedados. El camino, que bordea las murallas y que se dirige hacia el norte y hacia el sur, como una cinta cargada de polvo incandescente, da la impresión de tierra que arde como un horno. Se levanta un calor que quema, que seca los pulmones. El arroyuelo que hay al otro lado de la muralla arrastra una miseria de agua en medio de un montón de piedras que el sol hace más brillantes. Los apóstoles se acercan presurosos a ese hilo de agua y beben. Sumergen en el agua la capucha y se la ponen de nuevo, goteando sobre la cabeza, después de haberse lavado las caras. Se meten dentro para refrescarse, quitándose las sandalias, pero no es más que un alivio transitorio. El agua está tan caliente como si la hubieran sacado del fuego. Dicen: está caliente y es poca, sabe a barro y a jabonera. Cuando baja tan escasa contiene el sabor de los lavados del amanecer. Empiezan a subir el Gólgota, en el que el ardiente sol ha secado hasta los últimos vestigios de hierba que había en el amarillento monte hace apenas 15 días. Solo quedan ahora los rígidos y escasísimos matojos de plantas espinosas, llenas de espinas y sin hojas, cubiertas de color amarillento por el polvo, como si hubieran huesos acabados de sacar de la tierra. De veras que dan la impresión de huesos plantados en la tierra. Hay uno que, después de unos 2 palmos de tallo derecho, forma bruscamente un codo que termina en 5 palitos de espinas dentro de una hoja en forma de paleta. Parece en verdad una mano de esqueleto, extendida para apresar a quien pase y retenerlo en ese lugar de pesadilla. Juan, que es el único que ya había subido al monte, pregunta: ¿queréis recorrer el camino largo o corto? Todos, menos Santiago de Alfeo y Celote, protestan. El más corto, pronto, se muere uno de calor. Juan: sigamos, las piedras del camino están que arden. Después de algunos metros objetan: no se puede caminar aquí, no se puede. Juan, que llora desde que ha llegado al Calvario, hace notar: y sin embargo el Señor subió hasta allí, hasta aquel montón de zarzas, y venía herido, y cargaba la cruz. Continúan, pero luego se echan en tierra desvanecidos, jadeantes. Las capuchas, mojadas en el riachuelo, están secas del sol. En cambio, sus vestidos están bañados de sudor. Bartolomé dice jadeando: muy pendiente y muy abrasador es el camino. Mateo, que está coloradísimo, confirma: sí, demasiado. Juan: por lo que respecta al sol, es igual todo, pero tomemos aquel otro sendero que es más largo, pero menos fatigoso. Longinos lo escogió para que el Señor pudiera subir. ¿Veis aquella piedra que está allí? Allí cayó el Señor, y le creímos muerto. Nosotros que mirábamos desde allí al norte, ¿no veis? Donde está ese entrante antes de que la ladera empiece a empinarse. No se movía para nada. Oh, el grito de su madre, todavía me parece oírlo. Jamás olvidaré ese grito. Nunca olvidaré uno de sus gemidos. Hay cosas que hacen envejecer a uno en una hora.
y le hacen sufrir el dolor del mundo. Ea, seguid, el Señor se detuvo menos que vosotros. Juan les incita con estas palabras. Se levantan algo aturdidos y le siguen hasta donde el sendero de trazado espiral corta a la calzada pavimentada. Y lo toman. Sí, es un camino menos empinado, pero ¡qué sol! Y el calor es todavía más intenso porque la ladera bordeada por el sendero refleja su fuego contra los viandantes, ya quemados por el sol. Apóstoles. ¿Pero por qué debemos subir a esta hora? ¿No hubiera podido traernos al amanecer, en cuanto hubiera habido la luz suficiente para ver dónde pisábamos? En realidad, como estábamos fuera de las murallas, hubiéramos podido venir sin esperar a que abriesen las puertas. Se lamentan y refunfuñan dentro de sí. Hombres todavía humanos, después de la tragedia del Viernes Santo, que es tragedia de su humanidad orgullosa y cobarde, todavía más que la tragedia de Jesús, que fue siempre heroica, siempre victoriosa, aún en su muerte, humanos como antes, cuando se embriagaban con los gritos de los hosanas de las multitudes y se enorgullecían pensando en las fiestas y en los fastuosos banquetes en casa de Lázaro. Sordos, ciegos, atontados a todas las señales y advertencias de la tempestad que se aproximaba. Santiago de Alfeo y Celote guardan silencio y lloran. Después de las últimas palabras de Juan, Andrés no se lamenta más. Nuevamente habla Juan, que es un consejero hermano. Dice: es la hora en que él subió, y ya llevaba mucho tiempo caminando. Puedo decir que desde que salió del cenáculo no tuvo descanso alguno. Y qué calor hacía aquel día. Se sentía bochorno de tempestad. Él moría de fiebre. Nike dice que cuando tocó su rostro con el lienzo de lino, le pareció que tocaba fuego. Debe ser aquí el lugar preciso en que se encontró con las mujeres. Nosotros, que estábamos del otro lado, no vimos cuándo se encontraron. Pero como me dijeron Nike y las demás, sigamos hacia arriba. Pensad que las romanas, acostumbradas a la litera, recorrieron a pie este mismo sendero bajo el sol, desde la hora tercia, cuando fue condenado. Precedieron a todos, ellas, las paganas. Enviaron incluso a sus esclavos a dar aviso a las otras, que se habían ausentado por algún motivo. Continúan. Es un martirio ese camino, incluso tambalean. Pedro grita: si él no obra un milagro, caeremos bajo el sol. Mateo confirma: de veras, parece como si el corazón se me saltase. Bartolomé ya no habla, parece como si estuviera borracho. Juan le toma por el brazo y le levanta como lo hizo con la Virgen en el Viernes Santo y le consuela. Dentro de poco habrá un poco de sombra, a donde llevé a su madre, allí descansaremos. Continúan, cada vez más lentamente. Ya están ahora junto a la roca donde estuvo la Virgen. Juan lo dice: hay un poco de sombra, pero el aire no se mueve y quema. Tomás, que tiene hinchadas las venas del cuello y de la frente, gime: si hubiera al menos algún tallito de anís, una hoja de menta, una hierba. Mi boca parece un pergamino arrimado al fuego, pero no hay nada, nada. Santiago de Zebedeo dice: daría lo que me queda de vida por una gota de agua. Judas Tadeo rompe en lágrimas y grita: pobre hermano mío, cuánto sufriste. Había dicho, ¿lo recordáis? Que moría de sed. Ahora comprendo. No comprendí el alcance de sus palabras. Moría de sed, y no hubo quien le diera, mientras todavía podía beber, un sorbo de agua. Y él tenía fiebre además del sol. Andrés dice: Juana le había traído algo con que darle fuerzas. Juan: pero no podía beber ya, no podía hablar ya. Cuando se encontró con su madre allá, a 10 pasos de nosotros, no pudo decir sino mamá, y no pudo darle un beso, ni siquiera de lejos. Y eso que Simón de Cirene le había liberado de la cruz. Tenía los labios duros por los golpes, quemados. Le veía yo bien detrás de la fila de los legionarios.
porque no pude pasar hasta aquí. Hubiera tomado su cruz si me hubieran dejado pasar, pero desconfiaron de mí. Y a causa de la multitud que nos quería apedrear, no podía hablar, ni beber, ni besar. No podía ya casi ni mirar con sus ojos cerrados, bajo los coágulos de sangre que bajaban de su frente. Su vestido en las rodillas estaba roto, y se le veía la rodilla abierta y sangrante. Tenía las manos hinchadas y heridas. Tenía herido el mentón y una mejilla. La cruz le había hecho una llaga en el hombro, ya abierto por los azotes. Tenía herida la cintura por las cuerdas. La sangre provocada por las espinas goteaba por sus cabellos. Tenía... Pedro, que asemeja a uno al que estuvieran torturando, grita: «Cállate, cállate, no podemos oírte, cállate, te lo pido y te lo mando». «Juan, no me queréis oír, no podéis, pero yo tuve que ver y oír todo en medio de sus congojas. ¿Y su madre? ¿Y su madre entonces?». Bajan la cabeza sollozando. Continúan el camino. No se lamentan más. Lloran al pensar en los dolores de Jesús.